Hola muy buena gente, ¿qué tal les va con el señor Omega? Pues sí, ahora que Omega está en Monster Hunter Wilds ya tenemos un buen rato para darle vicio a los jueguitos. Pero como siempre pasa, no todo es cazar y celebrar. Omega no solo vino a repartir golpes, vino a romper esquemas. Este bicho tiene un diseño que muchos no esperaban, agresivo, impredecible y con ritmo de combate que parece más un jefe de Final Fantasy que un monstruo típico de Monster Hunter. Porque claro, Omega es una colaboración, y eso en lo personal me parece genial, porque ya hacía falta un monstruo que te hiciera pensar en serio durante la cacería. Cada movimiento de Omega parece decirte, vamos confiado, atrévete a golpearme mal y verás lo que te pasa, cabrón. Y esa tensión, esa sensación de riesgo constante es lo que define una buena caza. Y a esto debemos incluirle que la cooperación con el monstruo con otras personas lo hace más emocionante, pero también muy crucial, porque si no tienes un buen equipo, no lo dejas fuera de servicio, así de simple. Y esto no va para el Omega normal, el que se lleva de premio Nobel de jefes que te sacan de casilla es el Omega curtido, porque amigo, este bicho es la encarnación del toro diabólico hecha máquina, así como escucha, y el combate específicamente de este bicho es una completa locura. Si el normal ya te pone a sudar, el curtido te hará sangrar adrenalina. Ah, pero claro, no faltó la polémica. Apenas salió la actualización, ya había gente pidiendo un nerfeo para Omega. Y ojo, entiendo que el monstruo sea difícil, pero de ahí a decir que está mal diseñado y lanzando peste irrealista sin siquiera afrontar el desafío, me parece muy cutre la verdad. A mí personalmente algunas de estas quejas me parecen vacías, sobre todo cuando no aportan nada constructivo. Y si solo te quieres quejar, al menos que sea por algo real. Y hablando de problemas reales, me preocupé por un fallo serio tras la actualización, porque dejó de abrirme el juego. Al principio pensé que era culpa de mis mods, pero le pasó también a gente sin mods instalado. Sucedió no una, sino dos veces con el primer parche. Eso sí fue un problema tangible y frustrante. Sin embargo, tras resolver y comentar esos fallos técnicos, la gente siguió quejándose. Pero esta vez no por el rendimiento, sino por Omega en sí. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Según estudios de comportamiento en los videojuegos, cuando un reto es demasiado grande para nuestras habilidades actuales, lo percibimos como injusto, aunque en realidad solo nos están exponiendo nuestras debilidades. Esto nos impide avanzar, incluso siendo un juego, por lo que llegó a frustrar a mucha gente. Yo para matar al Omega normalito me costó mínimo unos 7 intentos, para 24 minutos. Pero estamos de acuerdo que Omega puede ser complicado pero no imposible. Y si solo te rusheaste la historia, obviamente te será un problema, porque Omega te castiga si eres impaciente, y mucho más si no te aprendes los patrones, te recompensa si lo estudias, analiza sus fases y vas con un equipo preparado, porque no es un monstruo que puedes vencer tú solo golpeando y ya. Esto es evidente, porque Omega está pensado principalmente para multijugador, no para solitario, y parece que eso a algunos todavía no les entra en la cabeza. Espera hacerle frente como si se tratara de cualquier monstruo y luego se indignan. Y no es control emocional con atropellos y rayos láseres injustos. Esto es un combate desafiante y punto. Aquí el problema no es que Omega sea demasiado fuerte, es como cada tipo de jugador enfrenta la dificultad. Si vas con una mentalidad de disfrutar el desafío y el afrontamiento, así lograrás mantener tu calma. Los veteranos lo ven como un reto necesario y los más nuevos lo perciben como una pared injusta, porque solo piensan en que deben matarlo y ya, y de esto no se trata la misión. Y Capcom en medio tiene que decidir si mantener la identidad del monstruo o lo suaviza, para complacer a quienes no quieren sufrir tanto. Y si aún así te frustra, te entiendo perfectamente, porque si eres nuevo es normal que esto te ocurra, porque hay que aceptar que nadie nace aprendido. Te pregunto, ¿la primera vez que fuiste a trabajar en tu vida recibiste un ascenso por parte de tu jefe en la primera semana? Probablemente no. Así que para dominar algo debes conocerlo, y si no lo conoces, ¿qué vas a hacer? ¿Llorarle a Dios o a tus padres para que te saquen la pata del barro? Debes entender que para hacer la primera vez contra un monstruo que no conoces es completamente normal, porque todo el mundo pasa por allí, y el simple hecho de enfrentarte a él ya es bastante, aunque no lo parezca. Como te digo, Omega representa algo más que una simple cacería.
es la respuesta de Capcom a una comunidad que lleva años discutiendo si el juego es demasiado fácil o demasiado accesible. Y justo cuando pensábamos que ya no había forma de sorprendernos, llega Omega y nos recuerda que el riesgo es parte de la esencia de Monster Hunter. Si quieres una experiencia sin esfuerzo, debes saber que para esto tienes el rango bajo y otros juegos. Pero si lo que buscas es una experiencia de cacería con dificultad única, Omega es tu examen final. Y a mí lo que realmente me sorprende de toda esta situación es que cada actualización revive los mismos debates. Los juegos antiguos eran mejores, ahora todo es más fácil, Capcom ya no sabe lo que hace, casi parece que la misma gente que critica la dificultad es la que ahora llora por este cambio. Por eso debes elegir y saber lo que de verdad quieres. ¿Queremos un juego imposible o queremos sentir que mejoramos? Omega no está aquí para humillarte, está aquí para recordarte por qué empezaste a cazar monstruos en primer lugar. Además, no estás obligado a enfrentarlo. Omega es una colaboración, no cambia la historia principal del juego, más allá de las armaduras y el poder de ciertos ataques. Y sí, esa gran espada que pega a 900 a cambio de mucha vida. Su impacto da desventaja, parece bastante estético, pero también tiene su desafío puntual. Así que si te frustra Omega, tómate un respiro, analiza, mejora y vuelve al campo de batalla. Porque cuando lo derrotes, sin que lo nerfeen, vas a entender que el desafío siempre fue parte de la casa. Así que sin nada más que decirte, te doy mucho ánimo.